¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros cada vez te cuentan menos, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, lo debatimos, lo analizamos, para que estés bien informado sobre lo que pasa en la Argentina. Y estamos por comenzar un mes de agosto durísimo en materia de aumentos. Mire, si ayer comentábamos que han comenzado a llegar las boletas de gas, se suman a las boletas de luz que están llegando. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, con el móvil de Claudio Cardoso, estuvimos recorriendo los centros de Metrogas, de Edenor, de Edesur, donde cada vez más gente se acerca a hacer reclamos frente al tarifazo impagable. Mire, vamos a ir con una cámara un día de esto. Lo que hoy contaba la gente, una jubilada, por ejemplo, que vive en Constitución, que vive en condiciones muy humildes, con la mínima, con garrafa, cada 15 días tiene que comprar una garrafa. Chau precio social, chau garrafa social, 310 pesos de garrafa cada 15 días, aquí en la capital federal. A esto, el tarifazo impagable, que no perdona jubilados, mínima, personas de medianos, bajos recursos. Es realmente un tarifazo impagable. Las boletas que están llegando son impagables. Y encima el gobierno está aumentando, ahora Fernando Alonso lo vamos a repasar, nuevos aumentos esta semana entre un 25 y un 30%. Y la verdad, uno se pregunta, ¿a dónde quiere llevarnos este gobierno con el ajustazo tremendo, con los aumentos que no paran? Por eso a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag aumenta todo, porque aumenta la luz, aumenta el gas, aumentan las naftas nuevamente, aumenta la prepaga en agosto. Detrás de eso se viene otro aumento para los productos de la canasta familiar. Y frente a esto, el consejo hoy del presidente, hay que caminar más. No es el consejo que puede dar un presidente. Porque ¿sabe qué? Muchos somos los que caminamos. Después yo le voy a contar mi experiencia barrial, lo que he hecho desde hace un mes. Pero el control del Estado está ausente. Porque este gobierno ha desarmado totalmente los controles de aquellas oficinas que tenían que regular, controlar, que los precios no se disparen, que se cumplan, ni hablemos de precios cuidados, porque el gobierno anuncia, pero después encontrar en las góndolas precios cuidados es un verdadero milagro. Habría que dar un premio a quien encuentre precios cuidados. ¿Y sabe por qué? Producto de esa desarticulación que el gobierno ha hecho de la Secretaría de Comercio Interior. Porque es un Estado que cada vez está más ausente. Es un Estado que cada vez deja más desguarecidos a los ciudadanos de este país. No hay control. Entonces el presidente, en lugar de dar el consejo de que hay que caminar, parece que se ha reencarnado en Lita de Lázari. No, señor presidente, ponga usted controles, ponga que la Secretaría de Comercio Interior vaya y controle las góndolas, que estén precios cuidados, que los precios cuidados se exhiban, que se muestren en todos los supermercados de este país. Usted, señor presidente, tiene que ordenarle a sus funcionarios, no la sociedad, que bastante problemas tenemos. Gente que hoy tiene que resolver o come o paga los servicios o paga el colegio de sus hijos. El Estado se tiene que hacer responsable. Este Estado que usted, señor presidente, ha desarticulado y sigue desarticulando.
porque está eliminando el INTI, porque está eliminando ENARSA, está sacando controles, ni hablemos de los planes importantes que han sacado a nivel del Ministerio de Salud. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué sirve el Estado si no va a controlar o no va a poder controlar lo mínimo, indispensable que un Estado tiene que cuidar? Vamos a repasar los aumentos que se vienen en este agosto. Tremendo va a ser, aumenta todo realmente. Luz entre 25 y 30% sobre lo que ha aumentado. Gas sobre las tarifas impagables que están viniendo, 25 y 30%. Colectivos, el boleto mínimo para agosto de 10 a 11 pesos. Trenes, 0,75. Prepagas, 7,5. Combustible, 4% los básicos y 8% premium. Pasaporte de 950 a 1.500 y el DNI de 100 a 300 pesos. Esto que además empuja todos otro tipo de aumentos, sobre todo productos de primera necesidad, Fernando, ¿no? Sí, Gustavo, buenas noches. Estabas repasando ahí los aumentos. En el caso del transporte, pusimos ahí lo que corresponde a agosto. También agosto. Solo Exacto. agosto. El aumento total está entre 30 y 45% según la extensión del pasaje. Y en el caso de trenes también es el boleto mínimo el de 0,75. Hay otros que aumentan hasta $1,50. Así que es mucho más grande el aumento y va a ser también como en colectivos a lo largo de agosto, septiembre y octubre. En combustibles, ahí está lo que se espera que aumente este agosto que va a empezar ahora, mañana. Pero el atraso que, según las petroleras, tiene el precio de los combustibles es de 15 a 25%. Se usa quien consulte, ¿no? Hay empresas que te dicen, estamos 20% atrás, 25% atrás. El gobierno dice, nosotros creemos que son 15% el atraso que tienen los combustibles. En cualquier caso, lo de agosto es solo la primera etapa de los aumentos. Van a seguir a lo largo de los meses que restan hasta fin de año. Todo esto, como vos decías, Gustavo, son los aumentos de primera ronda. Cada uno de estos aumentos después derrama en el resto de la estructura de costo de las empresas, especialmente todo lo que tiene que ver con las tarifas de electricidad, de gas y en el transporte, porque el combustible encarece mucho la logística. Así que todos estos aumentos van a tener mayor repercusión en la inflación porque van a impactar en el resto de la estructura de costos de la economía. Se calcula... Sí, perdón. No, te iba a decir, se calcula que solo por los aumentos estos tenés 2 puntos más de inflación hasta fin de año. Y esto es lo que ya está elevando muy claramente por arriba de 32% el piso de inflación para este año. El presidente habló de 30, se quedó corto. Totalmente. Y lo que decíamos anoche, un consejo para usted, que además está preocupado, cuando le llegue la tarifa del gas, lo primero que debe fijarse es que le pongan lo que usted ha consumido en el medidor, porque están llegando muchas boletas con un estimativo. Si a usted le llega, búsquelo, porque es letra muy chiquitita, estimativo, no la pague. Vaya a quejarse a Metrogas, pero no pague. No tiene por qué llegarle con estimativo. Tiene que exigirle que vaya un inspector a ver el medidor de su casa. Esto es un consejo. A ver. Al lado de la medición que tienen los numeritos de consumo hay una R o una E. Si es la R, se supone que es el inspector que pasó y tomó la lectura real del medidor. Si hay una E, es la estimación que hace la empresa del consumo, que suele ser muy excesiva respecto del real consumo de la familia. Si le viene estimativo, reitero, no pague. Vaya, quéjese y que el inspector vaya y constate el medidor de su casa. En algunos casos le piden a usted que le mande una foto con la lectura del medidor actual. Igual, Gustavo, buenas noches. Sí, buenas noches, Darío. En mi caso, que son 6.732 pesos, está perfecto, respecto de lo que consumía el año pasado, que eran 1.100 pesos. Es la misma cantidad, o sea que ahí está claramente el aumento de un año a otro
de la factura de gas. No hay ningún problema, No hay error. no hay estimado, no hay nada. Es correcto, ¿eh? Claro. Bueno, hoy a la tarde en el grupo de WhatsApp de Mañana Silvestre en Radio 10, uno de nuestros productores que vive en el barrio de La Paternal, en un PH chico, 6.300 pesos de luz. 6.300 pesos de luz. Entonces, están llegando. La verdad que es un tarifazo impagable, es insensible, que está creando a nivel de la población una preocupación extrema y está realmente poniendo a muchos sectores en guardia. A muchos sectores en guardia. Porque ahora enseguida Fernando lo va a contar. Salió lo que la proporción del aumento de salarios respecto a la inflación. Y los salarios están perdiendo, como en la guerra, respecto a la inflación de este año. Ahora, fíjese, cuando hablamos de cómo los dirigentes deben cuidar el valor de las palabras, los funcionarios de este gobierno que han perdido en credibilidad y en confianza, la mayoría que no les cree. Fíjese lo que decía hace unos meses atrás, cuando se vino el tarifazo impagable, la diputada y principal socia del gobierno Elisa Carrió. Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año. Me lo confirmó el ministro de Energía. Esto es del 8 de mayo de este año, después de una reunión que Carrió había mantenido con el entonces ministro de Energía, Aranguren. La palabra de Carrió, ¿dónde queda ahora? Es que era Aranguren. Ya no va a haber más aumentos en los servicios durante este año. Me lo confirmó el ministro de Energía. Esa es la palabra del gobierno, porque Elisa Carrió es el gobierno. Entonces, es una palabra que está totalmente desacreditada. Es un gobierno, además, que no puede prometer, porque no pudo cumplir con la palabra empeñada en cuanto a la inflación. Hoy el presidente admitió finalmente lo que la realidad le está mostrando, que la inflación va a ser del 30%. Es un gobierno que ya no puede prometer nada más porque no puede cumplir, porque los resultados económicos son de un fracaso absoluto. Y encima, en lugar de rectificar el rumbo de un programa económico que no está dando resultados, que está dejando un tendal de argentinos, el presidente, muy suelto de cuerpo, dice: ratificamos el rumbo. Y como tanto le gusta hablar de la tormenta, como en la película La Tormenta Perfecta, Dios nos salve si tenemos un final como el de la película La Tormenta Perfecta. Vamos a escucharlo, a ver qué dijo hoy el presidente sobre estos ¿Qué aumentos. pasa con la inflación? Y sí, claramente, ese es el principal mal que tenemos que lograr, el principal mal que tenemos que lograr. Ya el tema de los números también aprendamos, ¿no? O sea, yo lo que le digo es, este año terminaremos en inflación alrededor del 30%, lamentablemente, producto de este tormentón, este mes baja, y va a seguir yendo a la baja, y el año que viene va a bajar, y en 2 o 3 años vamos a tener una inflación de un dígito. Yo quise bajar la inflación rápido y bajando el gasto público lentamente para dar tiempo al debate, a la discusión, a que todo el mundo tomase conciencia, intendentes, gobernadores, gobierno nacional, organizaciones, de que había que poner el hombro. Bueno, eso no anda, o sea, tenemos que bajar más rápido el déficit fiscal, porque es directamente responsabilidad del déficit el tema de la inflación. Y la segunda cosa que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Y recién se da cuenta el presidente de la República que el aumento de los servicios tiene impacto sobre la inflación. Recién ahora se da cuenta el presidente de la República que el tarifazo impagable iba a pegar sobre la inflación. Digo, lo que el presidente prometía en la campaña, que iba a ser tan fácil bajar la inflación, que decía que era de ineficientes los gobiernos que no podían controlar la inflación. Y ahora termina admitiendo, 2 años y medio después, la realidad de una inflación del 30%.
¿Dónde quedó todo lo prometido en estos últimos 2 años y medio? Yo les recomendaría, sinceramente y de corazón y con todo respeto, a los funcionarios de este gobierno, que hasta que no tengan resultados positivos para exhibir a la economía, dejen de formular apreciaciones que están totalmente fuera de la realidad. No son analistas de la sociedad. Están a cargo del gobierno. Si no estaban preparados, bueno, tendrían que haber tomado un curso intensivo de prepararse para el gobierno. Hace 2 años y medio que están gobernando. Para ellos era muy fácil. Y ahora el presidente se da cuenta que los tarifazos impagables iban a impactar sobre la inflación. Han tenido todo el acompañamiento deseado del Congreso, de los gremios, que callaron durante mucho tiempo en esta Argentina. Y el fracaso está a la vista del plan económico, que encima ratifican. Entonces la verdad que son momentos para no provocar, son momentos para tratar de aquietar, de buscar que el gobierno busque soluciones. Y acá está lo que dijo hoy. La gente tiene que caminar, porque en este momento de devaluación hay diferencia de 30% en los precios. El presidente admitió que el año cerrará con una inflación del 30%, además reconoció, tuvimos que subir las tarifas un 1000%. Bueno, al menos 2 años y medio después, caído el relato mentiroso que habían puesto sobre la sociedad, empiezan a ver los datos de la realidad. Esperemos que no sea tarde. Ahora, vuelvo a esto. Yo lo hago en mi barrio. Yo he tomado, lo cuento todas las mañanas en la radio, he tomado 2 o 3 productos de los que consumo, yerba, por ejemplo. La yerba tiene una diferencia entre un supermercado chino, un supermercado argentino y un supermercado extranjero que están en mi barrio, en un marco de 5 cuadras, y tienen una diferencia, en uno lo conseguí a 98 pesos, en otro a 100 y en otro a 110 pesos. Café chiquito, 100 pesos en uno, 35 pesos de diferencia en otro, 150 en el otro. Ahora, ¿es responsabilidad nuestra o es el Estado el que a través de la Secretaría de Comercio Interior tiene que controlar que no se desboquen los precios? ¿Dónde está el rol del Estado? ¿Dónde está la Secretaría de Comercio Interior de este gobierno? ¿Dónde están los precios cuidados? Tanto que hablaron en contra, los tuvieron que resucitar, pero resulta que no están. Como no los controlan, no los ponen. Entonces el presidente no puede. 2 años y medio después dice, camine, reencarnándose en Lita de Lázari, camine señora, camine. Hay que pagar tarifazos impagables, hay que pagar costos de servicio y encima caminar, y es mucho. Además esto, Fernando, tiene que ser, ¿no?, una responsabilidad del Estado el controlar los precios. No solo eso, lo que está planteando el presidente con esto, dice hay diferencia de hasta 30%, tiene mucho que ver con los aumentos que se están registrando. Hay comercios minoristas que tardan un día más en actualizar sus precios respecto de grandes cadenas, entonces uno encuentra diferencias de precios muy notorias. Ahora, en todos los comercios suben los precios. Si uno va hoy y lo consigue a 100, mañana lo va a conseguir a 105. No es que en ese comercio nunca más va a haber un incremento de precio. En todos los comercios siguen subiendo. Algunos suben más rápido, otros están en un aumento atrasado, porque no fueron al mayorista, porque no le bajó el camión, por distintos motivos, uno encuentra estas diferencias. Pero ¿sabés lo que pasa, Fernando? A ver, si nos ponemos de acuerdo en algo. Así como hemos comentado, ¿cuántas veces acá en este programa, digo, lo pienso en Pino Solanas, porque Pino fue el primero que empezó hace 2 años a denunciar el tema famoso de querer saber el precio a boca de gas? Está María Emilia Soria, que es de la Patagonia, ahora se lo vamos a preguntar. El gobierno nunca respondió cuánto es el precio
del gas a boca Lo que de no pozo. informa, de lo que no pozo. informa el gobierno es el costo Entonces, de producción. bueno, ahí está, eso, exactamente, el costo. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a saber si lo que están cobrando cualquier cosa? Están cobrando cualquier cosa con tal de satisfacer a las empresas cuyos dueños son amigos del poder. Entonces, como hay descontrol en eso, porque así como lo hablábamos ayer, la verdad que lo que están llegando de las tarifas impagables es cualquier cosa, es un descontrol. Hay descontrol sobre los precios de los alimentos, porque ¿cómo es posible que yo, el mismo producto, lo consiga en el chino a un precio, en el supermercado extranjero 30% más y en el nacional menos? ¿Cómo es eso en un marco de 5 cuadras? Es porque hay descontrol, porque el Estado no controla. Es porque el Estado no controla hace mucho, desde que llegó este gobierno desarmó toda la estructura que tenía para controlar, no solo en los negocios, sino lo que era el primer estudio que se estaba realizando en Argentina sobre la estructura de costo de las empresas, lo que vos estabas mencionando. ¿Cuánto cuesta producir en la Argentina? Este gobierno no tiene y no le importa saber cuánto cuesta producir en la Argentina. En principio, porque cree que es más eficiente producir en el exterior y por eso baja las barreras a la importación y permite que vengan los productos importados y compitan sin ninguna regla con la producción nacional. Pero además porque por ideología, no lo siente. Claro. No lo siente. Bueno, ahí está. El Por mercado, ideología. que lo regula el mercado. Que lo regula Y así el mercado. estamos. Bueno. Ahora, ¿y los precios cuidados qué pasó? No, los precios cuidados tienen un motivo. El precio cuidado es el que se toma para fijar el nivel de inflación y por eso estamos viendo niveles de inflación que nos parece que no está reflejando lo que pasa en la calle. Porque en el caso de los alimentos toma toda la cadena de precios cuidados y eso le tira para abajo la inflación. Si uno sale de los precios cuidados, el aumento del resto del universo de los alimentos es muy por encima de lo que está midiendo el INDEC. Pero bueno, le sirvió precios cuidados para mantener la ficción de una inflación que aún así, ¿no? Aún con precios cuidados, en caso de alimentos, creo que el último vez fue 5.8%, así que es muy por encima del resto de la variación de precios. Bueno, ahora vamos a seguir, porque está Alejandro Banol y también vamos a hablar de estos temas. Hoy nuestro colega Mariano Martín, en ámbito financiero, daba a conocer detalles interesantes de... bueno, esto, lo vemos, ahí está el título, sombrío diagnóstico del Papa sobre Cambiemos y la justicia argentina. Duros conceptos de Bergoglio sobre Mauricio Macri, comparó el gobierno con los procesos del 55 y el 76. Bueno, lo del 55, el Papa hace tiempo, ni bien empezó este gobierno, que a mucha gente de su relación íntima que iba a verlo les decía que nunca había visto tanto odio en la Argentina desde el 55 a la fecha. Que este gobierno sembró y sigue sembrando la semilla del odio. Bueno, y las campañas que le hacen al Papa son tremendas. El pontífice se descargó en una extensa audiencia con los metrodelegados, acompañados por el ex vicegobernador Mariotto, habló de una tendencia continental a encarcelar a dirigentes opositores. ¿Y qué más revela Mariano Martín en esta nota? El duro diagnóstico de Francisco sobre Macri cumple todos los postulados impuestos por Estados Unidos. Comenzó a fracturarse el blindaje que parecía gozar el oficialismo en el círculo rojo. Comparó al gobierno con la revolución libertadora y la última dictadura. Preguntó qué juez se encontraba a cargo de la causa de aportantes truchos. Reitero, el Papa le preguntó qué juez se encontraba a cargo de la causa de aportantes truchos. Es un juez que él recibió en su momento en el Vaticano, tal cual, al juez federal Sebastián Casanello. Mostró preocupación por las prisiones preventivas dictadas a Milagro Sala, Fernando Esteche y a otros. A ver, el Papa pone también foco en la preocupación, que es una preocupación de la Argentina. No es que el Papa descubre la pólvora, es una preocupación de la Argentina sobre la mala
implantación de justicia que hay en nuestro país por parte de algunos jueces que hacen persecución política en base a los dictados del gobierno nacional. Y que con el Papa ayuda... lo ponga en la mira, porque Darío, discúlpame, Sí. hay que ver que muchos de los jueces o algunos integrantes de la Corte que hoy cumplen a rajatabla con los dictados del gobierno, fueron en su momento a verlo al Papa, ¿no? Ujú. Exactamente, te quería decir este trípode que tiene que ver con el tema mediático, el tema jurídico y el tema político. Esa presión que se instala a través de los medios hegemónicos de comunicación, plantar a un acusado, ya establecer que es culpable. De hecho, fíjate que hoy Milagro Sala tuvo un problema, la internaron, por suerte está mejorando cuando está siendo sometida a juicio allí en Jujuy. Lo que decían muchos medios, donde Milagro Sala cumplía su condena. Es decir, no está condenada, se instala este caso y otros, que las personas detenidas están condenadas y en realidad lo que habla el Papa acá es de las personas que todavía gozan de la presunción de inocencia y tienen injustas prisiones preventivas, ¿no? Y por eso se entiende también, porque el Papa está teniendo con claridad conceptos desde un primer momento sobre la marcha del gobierno de Mauricio Macri. Además, el Papa a nivel internacional lucha contra el neoliberalismo, lucha contra las políticas que implementa Mauricio Macri acá en la Argentina. Y hay una campaña permanente de desprestigio desde algunos sectores del gobierno contra el Papa. Fíjese ayer, por ejemplo, el diario La Nación. Usted sabe que hay un proceso de beatificación de Monseñor Angelelli, un héroe en la época de la dictadura que murió a manos de la dictadura cuando iba a revelar datos sobre curas y sobre personas desaparecidas en La Rioja. Lo mató la dictadura al obispo Angelelli. Bueno, ayer La Nación saca una columna de opinión durísima sobre Angelelli, descalificando nuevamente al Papa, sumándose a las campañas de desprestigio, y esa columna que ayer se publicó en el diario La Nación, hoy mereció una durísima respuesta del número 3 del episcopado argentino. ¿Qué decía ayer? Mire, La Nación, una beatificación de tono político-ideológico. Monseñor Angelelli de ninguna manera constituye el modelo de ejemplaridad cristiana que la Iglesia exige para iniciar un proceso de canonización. A ver, ¿qué? Digo, ponen esto que es una foto, hoy lo explicó muy bien el padre Eduardo de la Serna, una foto sobre una truchada de una cuestión vieja, pero digo, el condimento ideológico lo pone este diario. El proceso de beatificación sobre Monseñor Angelelli, que es un héroe realmente, que enfrentó como pocos a la dictadura desde La Rioja y que está así considerado en el marco de toda la Iglesia, no es para que un diario que ideológicamente va a opinar, obviamente, en contra, saque semejante nota. Pero hoy reitero, y esto marca un cambio otra vez en el episcopado argentino, el número 3 del episcopado argentino, Monseñor Marcelo Daniel Colombo, hizo un durísimo comunicado en respuesta al diario La Nación. Consideraciones sobre manifestaciones periodísticas agraviantes, sin ningún fundamento, con afirmaciones altisonantes, carentes de sustento salvo el odio y la búsqueda permanente del descrédito de la Iglesia. El autor anónimo de este editorial, que atribuiremos por tanto al mismo diario, en la persona de su director, menosprecia el rigor jurídico de la justicia humana que en sucesivas intervenciones, primero en La Rioja, a partir de la actuación ejemplar del doctor Aldo Morales y años después de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos en la justicia federal, tuvieron a su cargo el estudio de la circunstancia y los autores del atentado que terminó con la vida de Monseñor Angelelli. Más tarde, en el mismo escrito, el diario cuestiona la ecuanimidad y el rigor del análisis teológico y canónico que precedió a la declaración del martirio,
Parece que el diario La Nación todo lo sabe y todo lo juzga, porque es la medida absoluta de la objetividad y la independencia periodística, al punto de tener la justa, inclusive en materia canónica, las mismas falencias de El Sol, aquel pasquín riojano de los años 70 que atacaba a la iglesia en la persona de su obispo y celebraba impúdicamente su muerte, aparecen redivivas en el editorial de ayer. Reitero, esto lo firma durísimo un documento, el número 3 del Episcopado Argentino, Monseñor Marcelo Daniel Colombo, que sale a marcar la cancha a un editorial del Diario de la Nación en el día de ayer, que forma parte, ¿no?, de esta permanente campaña de descrédito del Papa Francisco desde sectores de nuestro país. Gustavo, quiero decir algo, no es en vano esto. Angelelli escribió en el año 1972 una declaración respecto del rol de los medios de comunicación. Y decía que los medios de comunicación tienen que estar al servicio de la verdad y no al servicio de los intereses de los poderosos. Casualmente es un diario, La Nación, el que ahora saca una editorial, obviamente hablando bien mal de Angelelli. Así es. ¿El diario o el Vaticano? ¿Cómo? El Vaticano. No, yo pregunto quién ratifica, si el diario La Nación Claro, o el bueno, Vaticano. es lo que dice la Iglesia en el comunicado de hoy. Se toman como que ellos son los que van a decidir sobre la doctrina canónica y sobre quién pueden beatificar o no. Hasta eso se arroga cierto periodismo militante en la Argentina de hoy con tal de quedar bien con el gobierno. Es una vergüenza. Bien, vamos a otra persecución que se está siguiendo sobre los sindicatos críticos. El gobierno consiguió que un juez finalmente pueda embargarles cuentas por 810 millones de pesos al gremio de Moyanos, Darío. Exactamente, rápidamente la justicia laboral, ante la presentación que hizo el Ministerio del Trabajo para pedir el embargo de las cuentas del sindicato de camioneros, realmente esto tarda unos días. Bueno, parece que estaban esperando, se sorteó, fue un juez laboral, el juez embargó las cuentas del sindicato de los camioneros, es decir, que no pueden utilizar el dinero. Usted se pregunta cómo sigue esta historia. Bueno, obviamente esto va a ser apelado ante el mismo juez para ver si hay alguna posibilidad de que destraben el embargo o que ofrezcan bienes como garantía de esos 810 millones de pesos. Que seguramente va a ser apelado por el gremio de camioneros, ¿no? Claro, Además, pero- Gustavo, no son 800. El juez la subió en 200 millones más. Exactamente. Bueno, son 1.000 millones. Más de 1.000 millones Más de le 1.000. tabló. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es un elemento persecutorio del gobierno contra todos aquellos que se le ponen en la vereda de enfrente. Sí, No además- lo pudieron porque acá hay que aclarar una cosa. ¿Qué buscaron primero? La cárcel. Ponerlo preso a Moyano, como hicieron con los dueños de este grupo. Marche preso sin condena, sin justificación, ¿eh? Con Moyano intentaron hacer lo mismo. No encontraron, por más que le hicieron tapas, no le encontraron nada. Entonces, ¿qué hacen? Van a intentar quebrar a un sindicato que realmente tiene mucha dignidad, que tiene una obra social impecable, que le da a través de hoteles a sus afiliados. Lo buscan quebrar. Es una tarea persecutoria de este gobierno. A ver si nos ponemos de acuerdo. Está claro, está claro. Bien, vamos a más números de la realidad. La verdad que uno trata de encontrar un número positivo. No hay números positivos en la economía argentina de hoy. BAE Negocios, el consumo no repunta. Las ventas en hipermercados cierran julio con una caída del 2%. Las mediciones en unidades. Supermercados provinciales sufren bajas de hasta 4%. El aguinaldo no fue un factor que empujara el consumo masivo. Frente a las paritarias bajas, el dato positivo es que los comercios de frontera recuperaron ventas por la reciente evaluación. Son pocos. Vamos a otro dato de la realidad. Página 12. La devaluación hundió los créditos UVA. La venta de inmuebles con préstamos hipotecarios cayó 25% en junio. Cayeron también durante junio y julio se desmoronó el pedido de créditos hipotecarios. Y La Nación
Dormir en la calle, lo más duro, lo más duro, que lo vemos en forma cotidiana, diaria. Esto es una dura realidad. Dormir en la calle, hasta 4.000 personas viven a la intemperie en pleno invierno. Hay al menos 1.091 personas en situación de calle en la ciudad, según datos oficiales. Según otras organizaciones, serían más de 4.000, como aquí lo confirmó la ONG que lo hace, ¿no? Y esto es producto de la crisis económica, porque hay familias enteras que hoy duermen en la calle. Además, esto es víctima de la crisis económica. Gustavo, déjame agregar que el informe de Juan Carr, que cada tanto dice, sí, hoy murió una persona de frío en la calle. Es decir, a esto tenés que sumarle que lamentablemente hay muertes de ciudadanos argentinos que mueren de frío. Totalmente. Vos pasás todas las semanas, en el programa pasamos las encuestas, cómo la gente va creciendo el descontento con la gestión del gobierno. Esto es lo que están expresando la gente, ¿no? Estos son los números que después se expresan en las encuestas. Totalmente. Son los datos de la realidad, como lo venimos marcando, desde hace 2 años, cuando en este programa empezamos los únicos que empezábamos a mostrar fábricas cerradas, aquí cómo venían los empleados, los dueños de comercios que cerraban, mientras muchos celebraban. Y veníamos marcando que era un plan económico que iba a ir lamentablemente en esto. Bueno, hoy parece que son más los que se están dando cuenta de la dura realidad de la Argentina. Bien, vamos a novedades hoy en la causa que ya investiga la justicia de los aportantes, no aportantes del PRO. Hace un mes aproximadamente, cuando explotó, hablábamos con el concejal de General Villegas, Martín Micucci, de Cambiemos, un concejal de Cambiemos actualmente, que desde el sector de Cambiemos estaba totalmente decepcionado porque su nombre había sido utilizado. Hace un mes atrás, esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, lo volvimos a llamar. Fue a la justicia, pero fíjese el análisis y la evaluación política que hace, porque nadie de Cambiemos, ninguna autoridad partidaria, le dio respuestas a este truchaje que montaron. Ahora, a mí me sorprende, reitero esto, ¿no? Que dado el escándalo público, lo que ha trascendido en distintos medios, no en todos porque hay una gran protección, me sorprende que a nivel interno, que a nivel partidario, no haya existido una reacción, por lo menos para contener a ustedes, ¿no? Políticamente. Bueno, eso se explicaría tal vez. A ver, yo no puedo ser condescendiente respecto a esta situación. No, está muy bien. Tengo que ser crudo. Pero obvio. Y creo que esto se debe, entre otras cosas, a la improvisación que hay en muchos aspectos. Y me parece que acá también se improvisó. No somos amigos, evidentemente, de buscar la verdad y de tratar de desentrañar qué sucedió en todo este tipo de cosas. Por eso creo yo que la estrategia que se utilizó en este caso es errónea. Es salir a los medios, es decirle a la tribuna, señores, esto se va a investigar vía auditoría, lo cual es un error garrafal. Acá hay que hacer una investigación judicial que se está llevando a cabo, obviamente, pero no podemos hablar solamente de auditoría. Tenemos que hablar de investigación judicial para dar con los culpables, en primer lugar. Y en segundo lugar, un sistema de contención para decir, bueno, los que se sientan damnificados, quédense tranquilos porque nosotros vamos a buscar de que esto se esclarezca. Reitero, es actual concejal de Cambiemos, el General Villegas, que como otros marca el descontento que este truchaje, que este modus operandi está produciendo en muchos. Anoche tuvimos un testimonio acá impresionante, ¿no? Políticamente y humanamente, de la ex presidenta de la Juventud Pro de Esteban Echeverría, Karen Arrúa, que no dejó dudas sobre la decepción que ha marcado en muchos que se sumaron por primera vez a una actividad política al PRO, a Cambiemos, por lo que prometían de transparencia y todo lo demás que no han cumplido. Y esta causa que día a día crece y que esperemos, como el Papa preguntó, la justicia investigue en profundidad. Bien, Pedro Brigel con la información internacional.
Buenas noches. Un título que hoy realmente asombró e impactó del New York Times, uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos. Están viviendo la peor crisis de su historia respecto al tema de las drogas. Y usted dirá, bueno, ¿para qué nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta y mucho porque después vienen y asesoran. La peor epidemia de drogas en la historia. Descontrol con los antidepresivos, que se han vendidos como drogas mágicas, que luego no lo son. Esta es la nota central del New York Times de hoy a la mañana. Adicción a la morfina, al opio, la peor crisis de droga en la historia de los Estados Unidos, desatada por Oxycontin y luego ampliada por heroína y fentanil. Se ha tomado cientos de miles de vidas, no hay signos de que se detenga. Justamente esta primavera, funcionarios de salud anunciaron un nuevo récord. La epidemia de opio ha matado 45.000 personas en 12 meses. Leyeron bien, escucharon bien. 45.000 personas en 12 meses, convirtiéndola en la más letal desde el pico de la crisis por el SIDA. Estamos hablando de la adicción a la morfina, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol. Hace unos meses atrás, el presidente de los Estados Unidos dijo: hay una situación de emergencia de salud pública nacional. Hace un tiempo, un ex agente de la DEA, esos que se ocupan en principio para combatir la droga, dijo que en los últimos 20 años habían muerto más de 200.000 personas en los Estados Unidos. Las cifras varían. Algunos dicen 45.000 en un año, otros dicen 200.000 en 20 años. Algo está claro. Nada funciona ahí en el combate en contra de la droga. Pero lo peor es que tienen un organismo como la DEA, que después va y asesora en muchos países de cómo combatir la droga. A ver. En la Argentina es palabra mayor para algunos. Ahora yo te pregunto, Gustavo. No puede ser, lo que vos estás diciendo no puede ser. Yo te pregunto. Que Estados Unidos sea mayor consumidor, productor, no puede ser. No, productor no, consumidor. Debe ser, ¿sabés qué? Consumidor tampoco. Debe ser del muro para afuera. Bueno, es el productor mundial de marihuana. Claro. Bueno, sí, en California, en muchos lugares está permitido. Pedro, esto suma a la hipocresía de los Estados Unidos. Es otra de las hipocresías que exhibe Estados Unidos. Sí, que después son los moralistas ante el mundo, después son los que invaden países en honor de la verdad, de la Constitución, la justicia, y son los primeros hipócritas que hay en el mundo. Es el mayor consumidor de drogas del mundo, claro. Y después te manda supuestamente asesores, a ver, para que quede claro, los Gustavo. Muros. Levanta muros porque dice que los infiltran, por favor. Ahora, yo te pregunto, ¿vos llamarías a un ingeniero civil que se le caen todos los puentes para que te ayude a construir un puente? Bueno, eso es la DEA. Es el mayor consumidor de droga del mundo. Dicen que la combaten, pero no la combaten. Su frontera, lo hemos dicho en numerosas oportunidades, es un colador porque entra toda la droga de otros países. No pueden controlar su frontera y vienen a asesorar. Yo repito, yo pregunto otra vez, ¿vos contratarías a ese ingeniero? Pedro, estás entendiendo mal la tarea de la DEA. La tarea de la DEA no es controlar el narcotráfico, sino regular los precios. La acción de la DEA fuera de Estados Unidos tiene que ver con regular el precio de la droga dentro de Estados Unidos. Entonces, sabe cuánto entra y cuánto sale. Buena pregunta, ¿no? De todas maneras, impactante la tapa del New York Times de hoy, por eso yo pregunto, ¿ustedes contratarían a un ingeniero que se le caen todos los puentes? ¿Contratarían al ingeniero? Bueno, gracias, Pedro. María Emilia Soria, diputada nacional, buenas noches. Y Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central, que estamos sorprendidos, la verdad, Alejandro, buenas noches. Ayer Fernando daba a conocer esta información. Por primera vez en años, no sé en cuántos años hay de precisión, el Banco Central dio pérdidas durante el 2017. Sí. Hay que remontarse a los 90, ¿no? ¿Desde los 90 que no da pérdida? Sí, el Banco Central venía en los últimos años, 2013, 2014, hasta el 2016, por arrastre de 2015, ganando 60.000 millones de pesos aproximadamente. Igual no es la principal función del Banco Central, quiero aclararlo. Y en el denostado 2015 ganó 141.000 millones de pesos. Bueno, el Banco Central en 2017... muy disimuladamente, los estados contables, arrojó una pérdida de 67.000 millones de pesos, básicamente por una pérdida en operatoria de Levax de 209.000 millones de pesos.
Así que bueno, creo que yo escuchaba recién, ¿no? Vos contratarías un ingeniero, ¿no? Tenemos un ingeniero en la presidencia. Que hoy ha dicho cuál es el principal de los males. Evidentemente hay muchos males y creo que el peor pecado que tiene el Banco Central en estos años, en el marco de una política económica general que, como ustedes decían, no consigue ningún resultado para la gente. Por ahí para determinados sectores sí está consiguiendo muchos resultados, es que debe ser el único caso de un Banco Central en el mundo que perdió reservas, devaluó, subió la tasa de interés y por todo esto duplicó la inflación y generó una recesión. Francamente, creo mala inédito. praxis se diría eso, ¿no? Y mala praxis. Yo creo que, bueno, en el marco de una política económica deliberada, de generar beneficios para los sectores concentrados, de cambiar el perfil económico para la Argentina, pero creo que el experimento se les está yendo de las manos, ¿no? Evidentemente, uno puede interpretar, incluso veíamos el tema de los aportes, que Cambiemos es un proyecto de poder. Y verdaderamente creo que en estos meses está poniendo en riesgo este proyecto de poder porque verdaderamente los números para la gente, los números productivos, los números de la actividad económica, los números salariales, de empleo, de distribución del ingreso, son muy malos y la confianza de los inversores, de los consumidores, el estado de ánimo colectivo, claramente pone en riesgo ese proyecto de poder. Sí. Alejandro, perdón, si a la gente no le da nada, ¿quién lo sostiene a Mauricio Macri? ¿Qué lo sostiene? Bueno, creo que a Mauricio Macri lo sostuvo, más allá del engaño colectivo, digamos, que le permitió ganar con una legitimidad de origen, pero una ilegitimidad desde la posverdad. Originalmente una alianza, ¿no?, entre grupos internacionales y locales. Y entre los locales todavía hay grandes ganadores. O sea, digo, el sector financiero concentrado. A eso me refiero. La gran minería, digamos, el gran extractivismo sigue ganando. Todavía hay pequeños sectores, como yo decía, minería, petróleo, sistema financiero agroconcentrado, que les está yendo muy bien. Y muchos que con la devaluación les está yendo muy bien. Ahora, economías regionales, pymes, trabajadores, economía social, ciudadanos, clase media. Bueno, ahí vamos con María Emilia, porque vos has venido comentando en más de una oportunidad cómo están las economías regionales de tu provincia y ahora con un golpazo tremendo con esta baja en el 50% en las asignaciones familiares que golpea también a tu provincia. Sí, más del 50. Tenemos estipulado 53 a 75% en algunos casos, como los chicos de Tierra del Fuego. Pero déjame contarte, Gato, porque recién te escuchaba decir de que tenemos que buscar consensos. Dijiste al comienzo. La realidad es que nosotros mañana vamos a presentar una denuncia penal contra los firmantes del decreto 702, porque ya me parece que no hay consenso que alcance. Ya no hay forma de seguir apelando a las palabras bonitas ni a la gobernabilidad, como apelan algunos senadores o gobernadores. Yo me parece que tal vez interpretaste mal. Yo dije que había que buscar en torno a estas tarifazos impagables que la gente no puede pagar. Ah, sí, perdón. Frente a eso dije que hay que buscar alguna fórmula porque la gente no puede pagar y está desesperada en muchos casos, frente a eso. La realidad no, lo es demás que... yo no lo creo porque este gobierno no escucha, este gobierno no desea. Por eso lo he discutido aquí en más de una oportunidad con muchos dirigentes que decían esperemos que cambie. No van a cambiar porque ellos ya tienen un norte. van a cambiar y déjame contarte que justamente la denuncia penal tiene que ver con esto. No estamos por comenzar a discutir un nuevo presupuesto nacional. Hoy trascendió que van a recortar la zona desfavorable de las jubilaciones. 40%. 40%. Y algún diario importante de acá de Buenos Aires hablaba de que se terminan las jubilaciones de privilegio. Sí, es una vergüenza. Nada más cerrado. No, en mi provincia, por ejemplo, los alquileres arrancan en 10.000 pesos. La zona desfavorable de mi provincia tiene que ver, de mi provincia como de la Patagonia, tiene que ver con el costo de vida.
nuestros productos se encarecen por el flete, y ni hablar con estos aumentos de combustible. El costo de vida por las distancias, por el frío, eso es la zona desfavorable. La zona desfavorable es que acá un paquete de harina sale entre 11 y 17 pesos dependiendo de la marca, allá arrancan a partir de los 25 pesos. Eso es la zona desfavorable. Entonces ahora, si encima estamos discutiendo, como decían en Casa Rosada, que se juntaban con los gobernadores a ver si le podían sacar o no ahora la zona desfavorable a las jubilaciones y a las pensiones, estamos hablando de 140.000 millones de pesos que va a dejar de caer a cuentagotas en nuestras provincias, que no se van a ir en el Levax, como vimos que no les resultó el negocio, ni siquiera el Banco Central, porque son muy malos encima haciendo Pero haciendo ese es el números y ajuste matemáticas. social que está haciendo el Claro. gobierno, porque recorta asignaciones sectores más vulnerables. Que van- Están sacando a padres de familia que lo único que tienen para comer tal vez es esa asignación familiar, y ahora le van a recortar 40% a jubilados en esas zonas desfavorables. ¿A dónde van a ir a parar los jubilados? Pero que encima, Gato, va al almacén de la esquina, va a la carnicería, evita que cierren esos emprendimientos familiares que ya ahora están en la cuerda floja. Por eso insistimos, no entendieron la teoría del derrame. A estos muchachos hay que mandarlos a estudiar economía otra vez. Y déjame decirte que mañana vamos a presentar esta denuncia penal porque estamos convencidos de que el decreto es inconstitucional. Desde Marcos Peña hasta la vicepresidenta, que junto con Triaca, que son los que firmaron este decreto, se olvidan el carácter alimentario que tienen las asignaciones justamente familiares, y justamente el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que habla justamente de la progresividad de los derechos y la no regresividad. Tenemos vasta jurisprudencia. claro, aparentemente van a ser acompañados por legisladores del radicalismo que se están despertando, ¿no? Como, mira, anoche estuvo el vicegobernador Sí. de mi provincia acá, y de golpe fue uno de los que se despertó, quizás por alguna encuesta, que de golpe lo despertaron con la encuesta y se dio cuenta que tenía que sacarse la careta amarilla. A mí me da bronca. A mí me da bronca los políticos que no se la juegan, los políticos que tienen esos silencios tibios, que son silencios cómplices. En definitiva, siguen dándole oxígeno al monstruo que nos está gobernando. Mi provincia la gente la está pasando muy mal. La garrafa en Chacramonte, un barrio de mi ciudad, arriba de 300 pesos. Ni hablar en la línea sur, 400 pesos la garrafa social. No sé qué es lo... Claramente el amperímetro electoral de la Patagonia no le interesa. No. Claramente van a volcar este ajuste, van a recortar quizás para el Fondo Conurbano Bonaerense, para llevarle obras a María Eugenia Vidal, para levantarla un poco de todos estos los aportes truchos, no sé. Pero lo cierto es que nosotros vamos a recurrir ahora a la justicia porque claramente la política está fallando. ¿Me permitís? Bueno, sí. Y yo agrego y complemento, ¿sabes para qué? Para aumentar el 100% en el presupuesto el pago de los intereses de la deuda. Todo lo demás se recorta, provincias, obra pública, salarios, jubilaciones. La única partida que aumenta en el presupuesto es el pago a los tenedores de deuda. Ahora, no es que no sepan la teoría del derrame, es que están cambiando la lógica económica, están generando unos nuevos precios relativos que hacen que el salario sea más bajo para poder bajar el consumo interno y generar saldos exportables. Que vamos a exportar energía en el país donde nos están cobrando las tarifas energéticas a precio internacional, vamos a exportar energía y quieren exportar alimentos, y para poder exportar alimentos tienen que bajar el consumo. Así que saben la teoría del derrame y la aplican muy bien, ¿eh? Ahora, 2 años y medio después de gobierno, ¿se puede admitir que hoy el presidente haya dicho, bueno, nos equivocamos, impactó el tarifazo sobre la inflación, hoy reconoce que va a ser 30% la inflación de este año cuando la venían negando? ¿Se puede admitir esto, digo? Mira, realmente es incomprensible. Alguna otra vez que yo vine, te digo, el presidente parecía un analista. Yo creo que esto, digo, ya es un insulto al sentido común, no voy a decir a la inteligencia. Verdaderamente, ¿cómo un presidente de la nación puede decir de que no sabía que el aumento de tarifas iba a aumentar en la inflación? O sea, verdaderamente es una burla, es una mentira, porque verdaderamente sí sabían. Como está quedando claro que muchas de las cosas que decían, por ejemplo, cuando sacaron todas las regulaciones cambiarias en 2015, ahora Melconian y muchos están diciendo, bueno, sabíamos que no se podía hacer, sabíamos el impacto que iba a tener, lentamente van a cuentagotas largando las verdades de un gran engaño, porque ellos sabían, porque nuevamente el gobierno desde lo superficial parece muy incoherente, pero desde lo profundo tiene una gran coherencia, porque todas caen para el mismo lado. Siempre se equivoca
para el lado de Claro. los más poderosos. Digo, y políticamente, digo, el presidente, otra cosa, es bien lo que dice Alejandro, puede decirle a la gente, bueno, la devaluación impactó en los precios, camine, busque precios, digo, puede, eso, digo... Incluso usar la palabra tormenta, como Sí, si esto bueno. fuera algo que no supieron resolver o que les cayó del cielo. La tormenta perfecta. No, sería no, esa. esto es un insulto a la gente, es un insulto a todos, ni hablar de mis vecinos patagónicos. Yo estoy convencida de que sí, saben muy bien lo que están haciendo, no son ningunos improvisados, ellos vienen por todo, pero nosotros vamos a ir por ellos y por cada uno que transgreda la Constitución Nacional. Mañana vamos a tener una gran convocatoria, tanto intendentes patagónicos, los gobernadores patagónicos, que de golpe, aquellos que de golpe se están despertando y se están dando cuenta que Macri es malo, que vengan mañana a las 10 de la mañana al Congreso. Queremos discutir y pelear justamente la zona desfavorable de los patagónicos y ni hablar de seguir plantándonos ante todos estos tarifazos Obvio. y estos ajustes que Y son. comparto, María Emilia, con vos realmente lo que acabas de decir. No es momento en dirigentes políticos, menos sindicales, para ser ni tibios ni los silencios de algunos que no se entienden. Comparto. La palabra tormenta está, ¿le enseñan en economía cuando van a la facultad? ¿Qué es una tormenta en economía? ¿O hay que incluirla ahora, A ver, Damián? No hay, ¿Eh? no hay. A ver, hay- Hoy dijo tormentón, ¿eh? Tormentón. Hoy dijo Tormentón. tormentón, ya subió de categoría la En tormenta. Córdoba Atención, decíamos, se viene un tormentón loco. Bueno, Mira, sí. hoy subió de Ahora- categoría. Era tormenta, hoy dijo Si no tormentón. hubieran suspendido el satélite geoestacionario del INVAP, hubieran previsto este tormentón. Claro, Mira, para claro. toda Latinoamérica Bueno. hubiera servido. Bueno, y contestando, digamos, tu pregunta, digo, a ver, si uno mira todos los países, ¿cuáles fueron los efectos, supuestamente? No hay crisis global, es una mentira. Claro. Argentina, Turquía y muy poquitos más están algo afectados, pero Argentina es el campeón mundial, no pudimos ser campeones mundiales de fútbol, ¿sí? Pero somos los campeones mundiales de la devaluación. El país que en 2018 un 50%. ¿Y eso es por qué? No es porque Estados Unidos subió la tasa, porque Estados Unidos subió la tasa y Claro. no pasó nada en Chile, no pasó nada en Perú, no pasó en Uruguay, en un montón de países. Pasó acá porque la Argentina acumuló desequilibrios económicos y generó un endeudamiento como no hizo otro país. Y te voy a decir, y algunos lo han mencionado, pero es importante que la audiencia lo tenga en cuenta, la deuda externa que está acumulando la Argentina, para ser muy prudentes y conservadores, va a ser el 80% de los que producimos. Esto es mucho más que en la precrisis del 2001. Así que ojo con este dato. Bien. Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias, No, María gracias a Emilia. Enseguidita nos vamos a ocupar de otra noticia desagradable para el periodismo y para los medios. La salida abrupta de la querida Elizabeth Bernacchi, la negra Bernacchi, de una radio de FM. Los motivos, ella misma enseguidita lo va a explicar. Y además llega Mario Seco para hablarnos de lo que pasa con Astilleros Río Santiago y la realidad del conurbano. Enseguidita.